Agárrense fuerte, familia, porque la supuesta demanda de Cristian Nodal contra Cazzu acaba de ser completamente destruida y exhibida como una farsa por los expertos más prestigiosos del ámbito legal en México. Pero la prueba definitiva que tenemos es el análisis minucioso de una abogada especialista en derecho familiar, quien, sin pelos en la lengua, ha desentrañado cada mentira y cada contradicción en ese documento que pretendía ser una jugada maestra, pero que resultó ser un fiasco monumental. Nos adentraremos en los oscuros tejemanejes de esta estrategia vil, que solo busca desestabilizar a la jefa, mientras otros protagonistas de esta telenovela, como Ángela Aguilar, confiesan sus infidelidades y, lo que es peor, intentan copiar desesperadamente a Cazzu, hasta en sus sueños más profundos. Esto es un escándalo de proporciones épicas que los dejará con la boca abierta, así que quédense hasta el final, porque vamos a desmantelar cada engaño, cada farsa y cada movimiento desesperado de esta familia que no tiene lele nadera. Les aseguro que no querrán perderse ni un solo detalle de este bochornoso espectáculo. El análisis más devastador, un verdadero golpe a la credibilidad de los involucrados, fue desmenuzado por la eminente doctora Marcela Torres, una abogada con una trayectoria impecable en derecho familiar, quien, en una intervención que se ha vuelto viral, expuso con una claridad meridiana las irregularidades más vergonzosas de esa supuesta demanda. No podemos olvidar cómo Patti Chapoy, con esa ligereza que ya le es característica y una prisa que levanta muchas sospechas, se atrevió a filtrar ese documento en su plataforma, como si fuera la última joya de la corona. Pero aquí no nos chupamos el dedo, familia. La doctora Torres no dejó piedra sobre piedra. Para empezar, el susodicho documento ni siquiera cumplía con los requisitos mínimos e indispensables para ser siquiera admitido a trámite. Nos quisieron dar gato por liebre, presentando una presunta demanda con un sello que, al confrontarlo con documentos judiciales auténticos, aquellos que sí tienen la validación de los tribunales de Jalisco, resulta ser una falsificación burda y grotesca. ¿Se dan cuenta de la magnitud del engaño? Esto significa, mis queridos investigadores del chismecito de altura, que es absolutamente probable que esa artimaña legal haya sido desechada por improcedente. Puro humo, una cortina de distracción montada con la más baja de las intenciones para un público que no está familiarizado con los verdaderos laberintos legales. ¿En serio pensaron que íbamos a caer tan fácil en su trapo? ¿Que nos íbamos a tragar un cuento tan mal urdido? Una absoluta muestra de desesperación y engaño. Pero eso no es todo, mis queridos cómplices de la verdad. Agárrense fuerte, porque la cosa se pone aún más candente y repugnante. El segundo pilar que hizo estallar la justa indignación de la doctora Torres y, por consiguiente, la nuestra, fue una revelación que deja sin aliento. Cristian Nodal no tiene ni un solo juicio activo en materia familiar en todo el vasto estado de Jalisco, así como lo están escuchando, sin comas ni puntos, absolutamente ni uno solo. La especialista, con esa rigurosidad que le otorga su experiencia y ética, se sumergió en los registros públicos, esos archivos donde no cabe la menor posibilidad de chanchullos, ni subterfugios, ni trucos baratos. ¿Y qué creen? No encontró nada, absolutamente nada, que conecte a Nodal con un proceso legal de esta índole. Esto, familia, es de una gravedad inconmensurable, porque corrobora sin ápice de duda que esta supuesta demanda no es más que un vil embiste mediático, una burda y descarada patraña urdida para presionar, acosar y finalmente, desestabilizar por completo a Cazzu. Ya lo había advertido con lucidez la reconocida psicóloga Gemma Albarracín, quien detalló con precisión escalofriante que el verdadero propósito de Nodal no es alcanzar la justicia, sino ejercer una guerra psicológica. Su fin es sembrar en su expareja el miedo más profundo, la inseguridad más lacerante y una fragilidad que la arrincone. Es una táctica vieja, cobarde y sucia, diseñada específicamente para agotar emocionalmente a la jefa. ¿De verdad creen que esto es justicia o es una cruel emboscada emocional? ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo este abuso psicológico? La doctora Marcela Torres fue cristalina, contundente, implacable. Declaró sin titubeos que Nodal exhibió un documento que, en su fuero interno, sabía perfectamente que no tenía posibilidad alguna de prosperar. Su única y perversa finalidad era presionar a Cazzu de forma pública, someterla al escarnio mediático y, de paso, intentar desesperadamente limpiar su imagen, que ya está más que manchada, frente a una opinión pública que no es tonta. Pero aquí, mis leales seguidores, no nacimos ayer, ni somos tan inocentes para tragarnos semejante farsa. Esto no tiene nada que ver con la búsqueda de justicia. Es una guerra psicológica en toda regla, una contienda sucia donde se vale todo. Y la casualidad, la coincidencia que grita a los cuatro vientos su falsedad,
de que esta supuesta demanda haya sido interpuesta justo en Jalisco, es un detalle demasiado sospechoso, un aroma a complot que no podemos ignorar. ¿Acaso la desmedida y oscura influencia de la familia Aguilar en ese estado tiene algún engranaje en esta maquiavélica jugada? No nos hagamos los ciegos ni los sordos. Recapitulemos que los Aguilar, como es sabido por todos, poseen un poder desproporcionado, casi feudal, y gozan de conexiones directas, demasiado convenientes, con las altas esferas del gobierno jalisciense. O ya borraron de su memoria el vergonzoso escándalo del grito de independencia, donde una ola de indignación popular, con más de 200.000 firmas, exigió que esa familia no se presentara. Fueron abucheados, la gente los repudiaba ahí, y aún así, cobraron cantidades obscenas y millonarias del erario público. De verdad, en su más mínima ingenuidad, ¿aún creen en las casualidades, o es que ya nos están viendo la cara de tontos? Despierten, familia, la verdad está frente a sus ojos. Esto es un descaro absoluto, una maniobra calculada hasta la más mínima coma, diseñada para confundir y desinformar. Y las inconsistencias, mis fieles compañeros de ruta en este viaje por el chismecito de altura, son simplemente innumerables e insostenibles. Patti Chapoy, en su incansable y malintencionado afán de alimentar la hoguera del escándalo, se atrevió a afirmar, con una seguridad pasmosa, que Casu estaba exigiendo la estratosférica cifra de 1 millón de pesos mensuales. Pero, la gran sorpresa, que nos deja con la boca abierta, el documento que ellos mismos filtraron a los 4 vientos, ese mismo documento que se supone era su gran prueba, especifica con una claridad meridiana 12 millones de pesos, pero en un lapso de 2 años. Hagan sus cálculos, familia, que no son tan difíciles. Eso, en una simple división, arroja un resultado de $500,000 de pesos al mes. No el millón que tan cínicamente vociferaban. ¿Es que ni siquiera se tomaron la molestia de leer el papelucho que estaban exhibiendo con tanto orgullo? ¿Qué vergüenza ajena nos produce este nivel de falta de profesionalismo? Una muestra patente de la desesperación por generar clics a cualquier costo. La doctora Torres, con su elocuencia e implacable lógica, también desenmascaró a la misma Patti Chapoy, cuando ésta, con aires de sabelotodo, aseveró que la pensión era solo para alimentos. Una mentira descarada, un intento de manipular la percepción pública con información sesgada. La ley, mis queridos, es luminosa, y no da lugar a interpretaciones mañosas. La palabra alimentos abarca la vivienda digna, la educación de calidad, la atención a la salud, la vestimenta adecuada, la seguridad, el esparcimiento, todo lo que una niña necesita y merece para una vida plena, digna y feliz. ¿Cómo es concebible que una comunicadora con décadas de experiencia frente a las cámaras demuestre una ignorancia tan crasa y básica sobre los derechos de la niñez? Esto no es solo ignorancia, es una burla a la inteligencia de la gente. ¿No les da coraje ver cómo intentan jugar con la información de esta manera? Y como si este circo de irregularidades no fuera ya lo suficientemente grotesco, agárrense fuerte de la silla, porque la sorpresa que viene es para dejarlo a uno sin aliento. El abogado que, con tanta osadía, suscribe esta demanda, que es más bien un churro mal hecho, no es, escúchenme bien, no es un especialista en derecho familiar. No, señor, es, en toda la extensión de la palabra, un abogado mercantil. ¿Lo dimensionan? Un experto en tratos comerciales, en negociaciones empresariales, intentando, con una desfachatez impresionante, litigar un caso tan delicado y humano como el de una familia. Esto es, el colmo del absurdo, una burla a la inteligencia y a la seriedad del sistema judicial. Es como poner a un chef a operar el corazón de alguien. Impensable. Además, para que este plato fuerte de chismes tenga una cucharadita extra de morbo y sospecha, resulta que este mismo letrado, tan peculiarmente elegido, tiene una demanda civil activa en su contra. ¿Qué clase de reputación profesional es esa? La falta de ética, de profesionalismo y de coherencia es tan palpable que casi se puede tocar. Esta demanda, mis queridos y astutos detectives del chismecito, no es más que una maniobra mediática desesperada, una patada de ahogado que grita auxilio de alguien que se siente acorralado, sin salida, expuesto, pero lo más cruel, lo que verdaderamente nos revuelve el estómago y nos enciende el alma, es que mientras Nodal se enreda en esta telaraña de artimañas legales y mentiras, sigue siendo un padre ausente, un fantasma para su propia hija, sigue sin ir a ver a su pequeña, dejando en evidencia la vergonzosa realidad de que su prioridad no es, ni de cerca, el bienestar de Inti, sino intentar destruir la imagen de Katsu con falsedades, manipulaciones y una guerra psicológica digna de un villano de telenovela. ¿Hasta cuándo, me pregunto yo, vamos a tolerar este nivel de descarado y aberrante cinismo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se juegue con el futuro de una niña? Pero,
Atención, queridos seguidores, porque la trama se enrosca de una manera que raya en lo sobrenatural, que nos deja con los pelos de punta. No solo están intentando desestabilizar a Katsu con estas artimañas legales y mediáticas que ya les hemos desmenuzado, no. Hay una capa mucho más oscura, más perturbadora y francamente aterradora, que se cierne sobre todo esto, algo que nos eriza la piel hasta los huesos. ¿Recuerdan que en capítulos anteriores les compartimos detalles escalofriantes sobre la experiencia paranormal que la jefa, Kazu, vivió en su estancia en México? Una vivencia que desafía toda lógica y razón. Pues resulta que aquello, por increíble que parezca, no fue el final de la historia. La jefa, con su característica autenticidad y una voz aún cargada de asombro y desconcierto, reveló un episodio que nos ha dejado con la boca abierta. Al regresar a su amada Argentina, después de aquel misterioso y turbulento viaje a tierras aztecas, tuvo un sueño sumamente inquietante, un presagio, casi premonitorio, que la dejó profundamente marcada. Describió con una precisión vívida cómo en su sueño le decía a un amigo, con una advertencia cargada de significado, antes de visitarlo: «Che, boludo, te voy a ir a visitar, pero hace una línea de sal en tu puerta, para que cuando yo entre a tu casa, no entre nada de lo que viene conmigo». Se despertó sobresaltada, el corazón latiéndole a mil, presa de una profunda reflexión sobre el significado de un sueño tan específico, tan inusualmente detallado. Y aquí viene lo verdaderamente escalofriante, la pregunta que no deja dormir. ¿Por qué no había soñado con esa protección antes de entrar a su propia casa, antes de esa visita que cambió su vida? Esto, familia, es de verdad muy extraño, muy sospechoso, casi un grito desesperado del más allá. Y aquí es donde la trama paranormal se une con la oscuridad terrenal, una conexión que nos deja absolutamente helados, y con un escalofrío que recorre la espalda. Las líneas de sal, para que lo graben bien en su memoria, familia, son, desde tiempos inmemoriales, un recurso ancestral, un ritual ampliamente conocido y practicado en diversas culturas para protegerse, con una fuerza casi mística, contra energías negativas, contra la mala vibra y, escúchenme bien, contra trabajos de brujería. Sí, brujería, con todas sus letras, sin censura. Y es justamente Kazu quien tiene este sueño tan revelador, tan cargado de simbolismo, precisamente después de su enigmática y perturbadora experiencia en México. Háganme el santo favor, esto no es casualidad, esto no es un simple capricho del subconsciente, esto es una señal clarísima, un aviso, una advertencia que grita a voces. Y aquí es donde enlazamos con algo que el intrépido Javier Seriani ya había desvelado con su característica audacia, tiempo atrás, que Anelis, la mismísima esposa de Pepe Aguilar, esa que siempre se muestra tan recatada, tiene una chamana personal, así como lo oyen, una bruja a su disposición, un oráculo particular a sueldo. Seriani, sin pelos en la lengua, aseguró con absoluta convicción que, por petición expresa y malévola de Ángela Aguilar, se le habían realizado trabajos de santería y hechicería a Katsu, con la más macabra de las intenciones: desestabilizarla espiritual y emocionalmente, minar su energía vital. Cada día que amanece, las piezas de este rompecabezas oscuro y siniestro encajan con una precisión aterradora, apuntando sin lugar a dudas a que los Aguilar están profundamente y peligrosamente inmersos en estos temas ocultos, en estas prácticas malignas. No solo la atacan de forma legal y mediática, la están atacando en lo más profundo de su ser, a nivel espiritual. ¿Hasta dónde, pregunto yo, están dispuestos a llegar con su insaciable sed de poder, de control y con su desbordante maldad? ¿Acaso no hay límites para su crueldad? Y ahora, familia, abran bien los oídos y prepárense, porque esto es una bomba nuclear que acaba de estallar en el panorama musical y chismográfico. Una explosión que va a reventar todas las redes sociales y a desenterrar verdades. Ángela Aguilar, con una osadía que ya raya en lo inconcebible, acaba de lanzar una nueva canción durante sus más recientes conciertos. Y, agárrense bien de sus asientos, porque esta pieza musical no es otra cosa que una confesión pública y descarada. Sí, una confesión, de que fue la amante, la tercera en discordia, mientras Nodal aún estaba en una relación formal y consolidada con Kazu. Cada jornada que transcurre, mis queridos, queda más que meridianamente claro que la infidelidad no fue un rumor. Sí existió, por mucho que Nodal se aferre con uñas y dientes a su mentira de «jamás le fui infiel a Julieta» y siga negándolo hasta el cansancio. Él podrá vociferar lo que quiera, pero ahora es la mismísima Ángela, la autodenominada princesa del regional mexicano, quien lo confirma, lo sella, con una letra que no deja lugar a la más mínima duda, que es una clara autoincriminación. Escuchen esto con atención extrema, que no les quede ni una pizca de sospecha, de incertidumbre. La canción dice:
con una frialdad y una franqueza que erizan. Así como quedamos, tus secretos se quedan guardados. Te funciona a ti, no tanto a mí. Como siempre, saliste ganando. Yo me aguanto el dolor porque quise encontrar amor donde había otro amor. Lo oyen claramente, familia. La frase, quise encontrar amor donde había otro amor es, mis queridos seguidores, literalmente admitir, sin tapujos ni eufemismos, que se involucró románticamente con un hombre que ya tenía pareja, que ya estaba comprometido. Una desfachatez sin límites, una provocación que no tiene parangón, y que solo demuestra la ausencia total de moralidad. ¿Cómo pueden negar lo que ya ha sido confesado con música y letra? Ángela, en una jugada maestra de manipulación, y con un descaro que ya nos sorprende, está desvelando su propia versión de los hechos, a través de esta canción. Se pinta a sí misma como la amante sufrida, la que se aguanta el dolor, la que guardó los secretos más inconfesables de Nodal, mostrándolo a él como el vencedor de esta sórdida y escandalosa situación. Pero no nos engañemos, mis ávidos oyentes, esta narrativa busca desviar la atención de lo verdaderamente grave. Pero la verdadera víctima, la gran y más cruelmente perjudicada en toda esta farsa, fue nuestra querida Katsu, a quien estaban engañando vilmente a sus espaldas, mientras construían este nido de infidelidad. Ángela Aguilar, y lo decimos sin tapujos, no tiene vergüenza, ni la más mínima. Su brújula moral parece estar irremediablemente perdida. Es como si el concepto de ética y respeto fuera un idioma desconocido en su diccionario personal. Pretende generar lástima con su dolor, cuando el dolor real lo vivió una mujer que confiaba en su pareja. Es una afrenta a la dignidad de Katsu. ¿Acaso esperan que creamos este cuento de la pobre amante, cuando la evidencia grita lo contrario? Y como si la falta de moralidad no fuera suficiente, el colmo de los colmos, la cereza amarga de este pastel de desfachatez, Ángela vuelve a hacer lo que, lamentablemente, mejor le sale y en lo que se ha convertido en una experta: copiar descaradamente a Katsu, una y otra vez, sin el menor pudor. Es que el historial de Ángela emulando, plagiando y calcando a Katsu es una novela sin fin, un ciclo de imitación constante que ya no es casualidad. Raya en la obsesión patológica. La hemos visto, con nuestros propios ojos, imitar su vestimenta. Esos looks vanguardistas que solo Katsu sabe llevar con autenticidad. Ha copiado sus peinados, la estética de sus puestas en escena, esa esencia única que distingue a la jefa de cualquier otra. Luego, en una movida que no dejó de sorprendernos por su timing, intentó montar espectáculos teatrales, casualidad, justo cuando la gira de la jefa estaba en su cúspide, cuando la crítica y el público se desvivían en elogios por la propuesta artística y teatral original de Katsu, llegó al extremo de copiar hasta los bailarines, familia, la coreografía, la iluminación. ¿Acaso no le da la más mínima vergüenza a esta falta de originalidad, esta necesidad enfermiza de ser la sombra de alguien más? ¿Hasta cuándo esta patética imitación? Pero, mis incansables investigadores, lo más indignante, lo más descarado, y lo que ya raya en la provocación, es lo que acaba de suceder. Después del aplaudido y exitoso estreno de la película Risa y la cabina del viento, donde Katsu, con su talento innegable, debutó con un éxito rotundo como actriz, demostrando que su arte no tiene límites. Adivinen qué, Ángela Aguilar, en una entrevista, aparece, diciendo, con la mayor naturalidad del mundo, que ella también quiere ser actriz. Es que es para reírse a carcajadas, si no fuera tan patético, tan absurdo. Le lanzaron la pregunta, casi por compromiso, sobre si le gustaría entrarle a la actuada, y ella, con esa sonrisa que ya denota un cinismo puro y sin filtros, respondió que es un mundo que le encantaría explorar, que a lo mejor tiene algo de actuación porque es dramática. Por Dios santo, ¿hasta dónde vamos a alegar con esta farsa? Esto ya no es mera imitación, esto es una obsesión enfermiza, una necesidad compulsiva de copiar cada movimiento de Katsu. Katsu estrena una película real, con un papel que se ganó por su mérito y capacidad actoral, y Ángela, que jamás ha pisado un set de filmación profesional, que no tiene la menor experiencia, ya está fantaseando con la actuación como si fuera el siguiente paso lógico. ¿Se dan cuenta del patrón tan recurrente y perturbador? Cada logro de Katsu, cada nuevo horizonte que explora, cada paso que da en su carrera, Ángela inmediatamente lo quiere replicar, esperando obtener la misma validación del público. Pero hay una diferencia abismal, un abismo insalvable que ella nunca comprenderá. ¿Qué tipo de artista necesita ser una calca de otra para sentirse completa? La abismal diferencia, mis queridos espectadores y ávidos cazadores de la verdad, es tan clara como el agua en un manantial cristalino. El público, el verdadero termómetro de la fama, ama genuinamente a Katsu, la adora por su autenticidad inquebrantable, por su talento desbordante,
y por esa dignidad que la caracteriza en cada paso que da. En contraparte, a Ángela Aguilar, cada día que pasa, la rechazan con una fuerza arrolladora, con un repudio que crece como bola de nieve, porque su farsa, su intento constante de aparentar lo que no es cada vez más evidente, más insoportable. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente para rebasar la copa de la paciencia, Ángela ahora saca una nueva táctica, un movimiento desesperado para manipular las emociones de la gente, la victimización. Sí, así como lo escuchan, con todas sus letras. Se atrevió a calificarse a sí misma de mensa en pleno escenario, con una teatralidad que pretendía generar lástima, compasión y empatía en su menguante audiencia. Yo para hablar soy muy mensa, pero para cantar también, dijo con una impostada y falsa humildad, buscando conectar con la gente desde una posición de fragilidad, y continuó con un discurso empalagoso y manipulador. Incluso para mí es difícil a veces pararme en un escenario y sentirme segura y sentirme sin miedo. Se dan cuenta de la maquinación, de la baja estrategia para mover fibras sensibles. La misma mujer que, hace no mucho, se paseaba con una arrogancia desmedida, que descalificó las críticas justas y fundadas del público como mero ruido sin importancia, ahora quiere que le tengamos lástima, que la compadezcamos. Es el colmo del descaro, una falta total de coherencia y respeto por la inteligencia de quienes la escuchan. ¿Creen ustedes que esta nueva faceta de pobre de mí es creíble? Y, como si no tuviéramos ya suficiente material para desnudar su farsa, la cosa no termina ahí, familia, porque las contradicciones de Ángela Aguilar son un abismo insalvable, un pozo sin fondo de incoherencias. En esa misma entrevista con el prestigioso Los Angeles Times, la autoproclamada princesa del regional se atrevió a hablar con un tono de solemnidad sobre cómo lidia con las redes sociales. Declaró, con una elocuencia ensayada, la vital importancia de la salud mental y aseguró, con una falsa madurez, que está aprendiendo a no validarse por lo que dice la gente. Qué discurso tan bonito, tan perfeccionado para la cámara, ¿verdad? Un ejemplo a seguir, diría cualquiera. Pero aquí viene la monstruosa incongruencia que nos hace hervir la sangre, que nos indigna hasta la médula. Ángela dice, una y otra vez, hasta el cansancio, que no consulta las redes sociales, que los comentarios le son absolutamente indiferentes, que es superior a ese ruido. Pero luego, oh, la gran sorpresa, que nadie esperaba, sale a la luz, de manera irrefutable, que sí los lee, que sí le afectan, y que sufre tanto por ellos, que necesita terapia. Sí, así como lo oyen, ayuda profesional para sobrellevar la presión que, según ella, no le importaba. Entonces, ¿en qué quedamos, familia? ¿En qué punto de esta telaraña de mentiras nos vamos a creer? ¿No ve las redes o sí las ve? ¿No le importan los comentarios o le afectan tanto que requiere la intervención de un psicólogo? Las mentiras, lo sabemos bien, tienen patas cortas, y las contradicciones de esta mujer son tan flagrantes, tan descaradas, que ya no puede ni con ellas, ya no puede ocultarlas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta doble moral, con este juego perverso de engaños, que solo la hunde más? Esto es absolutamente inadmisible, una burla total a la audiencia. Y ahora, la pregunta que resuena en el aire, que los mantiene al borde del asiento, después de desenmascarar esta telaraña de engaños. ¿Creen que Nodal y los Aguilar podrán escapar de este escarnio público, de la verdad que ya ha sido revelada, del karma que los persigue por sus demandas fraudulentas, sus infidelidades confesadas y hasta sus supuestos trabajos de brujería? Hemos destapado el fondo de este abismo de hipocresía. Déjenos sus comentarios, familia, porque queremos saber qué piensan de toda esta locura, de este descaro sin límites que ha superado la ficción. Si les ha impactado este análisis completo y sin filtros, si quieren seguir desentrañando cada secreto de este drama que no para de explotar, dejen su like ahora mismo y suscríbanse a este espacio, activando la campanita para no perderse ningún detalle. Nos vemos muy pronto, familia, porque la verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz y el público, siempre, tiene la última palabra.